Bien, nuevamente buenos días y bienvenidos a lo que es la tutoría número 5 correspondiente al día de ahora, sábado 20 de noviembre de 2021. En ese momento les estoy compartiendo la presentación que se ha elaborado para la tutoría de este día. Les estoy compartiendo en este momento, por favor me informan si ya les aparece visible. Sí, se ve. Perfecto. Bien, como les mencionaba, nuestra es la tutoría número 5 correspondiente al sábado 20 de noviembre de la asignatura Producción de Recursos Didácticos de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Mauricio Calle Ramírez, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora se ha planteado la siguiente agenda, ¿no? Salud y bienvenida, un pequeño sondeo de lectura que es sobre el material de lectura de la unidad 4, que ya está habilitado ahí en plataforma, el cual ustedes pueden eh, ir y descargarlo para leerlo si aún no lo han hecho. Ahí está el material de lectura de la unidad 4 y también está lo que es la ruta de aprendizaje. Dentro del desarrollo abordaremos un pequeño resumen, ¿no? Sobre lo que aparece en ese material de lectura, sobre el material de lectura de la unidad 4 y al final tenemos una especie de despedida en la cual ustedes pueden plantear preguntas, dudas o comentarios, ¿no? También mencionarles que durante el desarrollo de la tutoría, si quieren aportar algo, si quieren comentar algo sobre el material que ahí está, algo que tal vez no se incluyó y ustedes consideren importante que se incluyera, pues pueden perfectamente pedir la palabra y hacer la aportación sin ningún problema, ¿no? Dicho esto, pues pasamos a los siguientes recordatorios. Primer recordatorio, siempre nos recordar que las tutorías de repaso son todos los días miércoles, previo a las tutorías de los días sábados, ¿no? En la tutoría de repaso de esta semana, básicamente lo que se abordó fue consultas o dudas sobre lo que es la segunda parte de la tarea, ¿no? Que está pendiente a entregar, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? El segundo recordatorio, ¿no? Recordarnos que la fecha de entrega de la coevaluación de la tarea 3 vence el lunes 22 de noviembre, ¿no? Es decir, ya solo nos quedan el día de mañana, domingo, y pues el día lunes para que puedan subirlo. Si aún no lo han hecho, pues ya pueden eh, comenzar a hacerlo para que tengan un margen, ¿no? de maniobra a la hora de entregar la actividad. Mencionar también, ¿no? Que si tienen alguna duda con respecto a esta parte de la entrega, pues pueden escribirme sin ningún problema para solventarles o tratar de ayudarles en la medida posible. Si ya lo hicieron, pues no hay, digamos, mayor problema en ello, ¿no? No sé si de acá hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario que deseen expresar, pues lo pueden hacer también. Y si no hay dudas con esto, pues entonces Solo tengo pasamos. una pequeña duda. Hola, sí, sí, claro, dígame. Hola. Cuando hagamos las observaciones, las vamos a hacer solo como al estilo del Le video escuché que se ha presentado. le escuché entrecortado, Sofía, no le comprendí muy bien la pregunta. Le decía que, por ejemplo, en este caso, cuando se hagan acciones, se va a hacer solo con base a, digamos, a hacer observaciones, digamos, o vamos a hacer observaciones con respecto también que se ha presentado. No le escuché nuevamente, pero entiendo que me está preguntando si se van a hacer observaciones en cuanto al contenido, creo, la primera parte. Estoy en lo correcto porque no escuché bien. No sé si me escucha bien. Es que le escucho un poco entrecortado, pero sí lo entiendo un poco. Sí, lo que Si gusta, Sofía, escríbame la duda acá en me refiero al contenido.
Acá porque sí le escucho bien cortado y no logro distinguir lo que me está consultando. Escríbalo acá en el chat y de acá lo voy a leer. Buenos días, licenciada. También tengo una duda. ¿Sí, Nelson? ¿Sí me escucha, Lic? Sí, 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 le escucho. Tengo una duda en base a las observaciones y sugerencias. Si hay un límite, al menos estaba viendo en la rúbrica, se evalúa eso. No sé si puede ser una, dos, tres, o por ejemplo, si solo se pone una, habría inconveniente al menos cuando Mm, en la calificación, ¿no? No, si no se establece en la rúbrica el número de observaciones, son libres, ¿no? En ese caso de poner uno, dos, tres, cuatro, la que ustedes estimen conveniente, ¿no? Recordemos que la idea de todo esto es mejorar, ¿no? Lo que se ha hecho o buscar la mejora, siempre todo en pro de la mejora de lo que cada uno de ustedes ha elaborado, ¿no? Entonces, creo que si en la rúbrica no se ha limitado un mínimo, pues puede ser uno. Si usted considera que es la única observación que puede hacerle el compañero, pues no habría ningún problema, ¿no? Comprendido, licenciado. Y la rúbrica ya no se va a devolver al compañero, solamente se va a subir en el espacio. No, correcto, solo usted va a subir al espacio. ¿Qué es lo que creo que hablábamos en la tutoría de repaso, ¿no? Que si, por ejemplo, usted está evaluando la de Jeremías, por decir algo, Jeremías le manda la rúbrica que elaboró para su video, usted califica con esa rúbrica el video de Jeremías y usted cargaría ese archivo de coevaluación en el espacio que está ahí en plataforma y lo contrario tendría que ser Jeremías, ¿no? Usted le mandaría o le envió, por decir algo, su rúbrica a él calificó su video con la rúbrica que usted le envió y él subiría el archivo de la calificación suya o de la evaluación aplicando la rúbrica suya. Esa sería la metodología, ¿no? No habría intercambio, a menos que usted quiera hacerlo, ¿no? Pero no se solicita. Está bien, Lick, muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna otra consulta. Bien, entonces, Sí, buenos días. sí, Para enviar sí, la buenos días, rúbrica, Jeremías. se la podemos enviar por cualquier medio, ¿verdad? Que no he habilitado un lugar para enviarla. Para mandarla previo a llenarla, calificarla. Sí, Sí, lo pueden hacer a través de correo institucional, por ejemplo. gracias. Ahí no establece ninguna forma de que se la hagan llegar. La idea es que la tengan, ¿no? Para que lo puedan evaluar y luego la puedan cargar a plataforma y en el espacio que sea habilitado. Bien, quedamos entonces, Sofía, pendiente acá de su pregunta para poderla solventar. Voy a ir avanzando, después al finalizar voy a leerla y pues ahí vamos a darle solución, ¿no? Bien, decíamos, ¿no? Que la fecha límite para que puedan subir la coevaluación es el lunes 22, ¿no? Este lunes que iniciamos semana, ¿no? Y tenemos acá lo que es una pequeña reflexión, siempre, ¿no? Enmarcada en lo que es el marco de la docencia y apegada al tema en cuestión en este caso, que sería la utilización de imágenes o gráficos como una metodología de enseñanza. No sé, me gustaría la participación de al menos dos eh, que notan en la imagen, que les llama la atención y que comprenden de lo que está ahí en la frase. Buenos días, licenciado y compañeros. No sé si me escuchan. Sí, buenos días, si se le escucha.
Muy bien. La reflexión está bastante interesante y está bien bonita. Enseñar es aprender dos veces. Yo he tenido una experiencia en una oportunidad. Se me dio, pues, valga la repetición, la oportunidad de dar clases a unos niños, lo básico de computación. Algunas veces creemos dominar todo o estamos quizás que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en realidad todos los días se aprende. Yo me llevé la gran experiencia en que por muy mínimo que sean las funciones que se le iban a enseñar a los niños con las teclas del teclado y con, bueno, todo lo que abarcaban los temas, yo tuve que retroalimentarme y me fui a dar cuenta que ya había aprendido una cosa, pero volví a aprender. Entonces, yo para enseñar quedé como satisfecha que tuve que aprender primero. Entonces, considero yo que podemos aplicar esta parte. Enseñar es aprender dos veces solamente. Perfecto, gracias. De hecho, es interesante su experiencia, ¿no? Porque a veces, como dice usted, hay cosas que las dominamos en el ejercicio, es decir, en la práctica. Por ejemplo, la computadora, creo yo que a través de la práctica es donde más aprendemos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir, y como dice usted, enseñarle tal vez a un grupo de estudiantes o grupo de niños, eh, y pensamos que lo dominamos todo porque prácticamente hacemos todo lo necesario, lo que nosotros necesitamos para utilizar los equipos, ¿no? Pero ya cuando planteamos eso desde un punto de vista de enseñanza, de alguien que no tiene nada, tenemos que saber funciones específicas, qué se puede hacer, por ejemplo, con esta tecla, por ejemplo, las Fs de arriba, a veces no le tomamos importancia y a veces en contenidos de básica aparece, porque yo lo he visto en algunos contenidos, donde el F5 actualizar, el F12 para guardar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nos toca ir a nosotros y empaparnos de cosas que a priori creíamos que sabíamos o dominábamos y tal vez desconocíamos, y al final nos toca no solo adquirir ese conocimiento, sino que plantearlo de una forma de enseñanza. No es lo mismo aprenderlo para mí que aprenderlo o la forma correcta en que lo debo de enseñar, ¿no? Entonces ahí por eso se juega ese doble aprendizaje, ¿no? El aprendizaje para mí y el cómo yo voy a enseñar ese aprendizaje. Muy bonita la experiencia. No sé si alguien más quiere participar, quiere agregar algo. Sí, buenos días. Quizás Sí, un buenos pequeño días. aporte. Cuando decimos enseñar es aprender dos veces, ¿verdad? Si lo vemos desde el ámbito ya como docente, ¿verdad? Aunque todos los años le toca dar la misma materia, siempre uno aprende, pues hay que dar algo diferente, hay que ir haciendo cambios, ¿no? Y siempre antes de dar una clase que es bonito que tenga el dominio del docente, porque cuando no lo tienen los estudiantes, más si son grados ya altos, ligeros, le captan al docente si no tiene dominio del tema. Y eso es bien importante, tener que ser los conocimientos básicos, pues, tal vez no todos, pero sí tener la idea de lo que se quiere que aprenda el estudiante. Por eso en algunos lugares el INSAFOR creo que al comienzo de la clase, todas las clases que ellos dan, siempre ponen el objetivo de ese día, solamente. Correcto. Gracias. Sí, no, de hecho, a veces encontramos metodologías que son interactivas, ¿no? Por ejemplo, usted menciona el hecho de INSAFOR, ¿no? Y supongo que lo menciona porque a usted le dejó una enseñanza, ¿no? Esas clases de capacitaciones. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de utilizar objetivos al inicio es para motivar al estudiante de qué es lo que va a aprender, es indicarle el camino de a dónde se va a llegar, ¿no? Para motivar directamente al estudiante y para qué le va a servir el aprendizaje que se va a plantear en esa clase, ¿no? Es una herramienta bastante interesante y ciertamente, ¿no?
muy utilizada. Bueno, quizás no muy popular, porque casi no hacemos uso de ella la mayoría de los que trabajamos, porque me incluyo, ¿no? Yo he estado dando clases en bachillerato de matemática y pocas veces o casi ninguna vez yo he utilizado esto de colocar los objetivos, pero sí entiendo, ¿no? El hecho de por qué es importante hacerlo, ¿no? Y parte del aprendizaje es ver cómo eso influye en los estudiantes. No puede ser de que influya de una forma positiva o puede ser que simplemente no influyan, ¿no? Entonces, gracias por la participación. Vamos a pasar entonces a lo que es un pequeño sondeo de lectura. En este sondeo de lectura se han tomado siempre, ¿no? Como es habitual de la unidad que vamos a trabajar este día, ¿no? O de los contenidos de la unidad que vamos a abordar en esta tutoría, que básicamente es sobre el material de la unidad 4. Como les he mencionado en otros sondeos de lectura, acá no se trata de que se hayan memorizado, de que sería bueno, ¿no? Si se les quedó, pues qué bueno, pero se trata más que todo de entender o de que ustedes muestren, ¿no? Lo que entendieron de la lectura de este material, ¿no? Eh, Voy a lanzar las tres preguntas y ustedes me dicen con cuál desean participar y pues les doy la palabra y dan soporte, ¿no? En este caso, la primera pregunta nos dice qué es una imagen didáctica, ¿no? Ahí el inicio del material comienza, ¿no? Estableciendo la importancia de las imágenes y luego nos define lo que entenderemos por una imagen didáctica, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por una imagen didáctica o qué es para ustedes, según la lectura realizada, una imagen didáctica? De ahí la siguiente pregunta menciona algunas de las herramientas para la elaboración de materiales didácticos. En este caso, en esta unidad se nos plantean algunos para elaborar videos, para elaborar imágenes didácticas, mapas mentales, etcétera, ¿no? De las que usted vio ahí, ¿cuál le llamó más la atención o cuál herramienta usted considera que pudiese usted utilizar algún día en el salón de clases, ¿no? O simplemente, tal vez no en el salón de clases, sino en su día a día, ¿no? La quinta pregunta, ¿cuáles son las características de un mapa conceptual o mental, ¿no? Ahí aparecen tres características, si no me equivoco. En el material esta pregunta sí es bien puntual, ¿no? Ahí en la parte donde habla de los mapas mentales y mapas conceptuales, aparecen tres características que estos deben de tener. Entonces, básicamente solo es mencionar cuáles son esas características. Entonces, tenemos ahí lanzadas las tres preguntas. Solo me dicen con cuál de las preguntas desean participar y pues con gusto se le brinda el espacio. Hola, Lick, me gustaría participar en la número 1. Perfecto, Nelson. Como imagen didáctica, a mí me parece interesante, bueno, que de hecho son ilustraciones referidas al texto. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos alguna presentación o, o algún esquema, algún mapa conceptual mental, nosotros buscamos imágenes referidas a lo que estamos, al tema que estamos desarrollando. Entonces, ese recurso como que me parece bastante llamativo para ilustrar lo que queremos dar a entender a quien le vamos a presentar el tema. Correcto. Sí, no, de hecho, algo así es como se define, ¿no? Como una herramienta que está dotada de imágenes, conceptos, texto, incluso videos, que lo que busca es sintetizar un contenido específico, hacerlo más comprensible para un estudiante, ¿no? O hacerlo más aprendible, ¿no? Más fácil de aprender. Muchas gracias por la participación, Nelson. No sé quién más desea participar con cualquiera de las otras dos preguntas que nos quedan por acá. Bien, las leo nuevamente. La segunda pregunta menciona algunas de las herramientas para la elaboración de materiales didácticos.
Aquí básicamente solo mencionar algunas de las que por ahí aparecen. De hecho, vamos a utilizar una este día de todas esas que aparecen ahí, que es bastante interesante para generar ese tipo de materiales, ¿no? Son bastante intuitivos. La última pregunta, ¿cuáles son las características que debe tener un mapa conceptual o mapa mental, ¿no? Hablamos ahí de 3 características, solo es mencionarlas también. Sí, Liguena, quizás con la número 3. Viendo el material, Perfecto. dice de que el primero es el nudo, como Ujú. que dice, Sí, es el que contiene el concepto, ¿verdad? O sea, es el, como por decir así, el subtema en general. Luego las líneas o flechas que hacemos para enlazar con las palabras, ¿verdad? Que me van a dar a entender qué es lo que significa el subcontenido. las relaciones, sí. Ajá, las relaciones, ¿verdad? Ahí es de tener, claro, ¿verdad? Que solo se ponen ideas principales, pero no vamos a poner mucho contenido. Creo también revisando el material, ¿verdad? Aparece una herramienta, MIR, como que aparece, recuerdo que ese es bien interactivo, pero el problema es que tiene cierto número de palabras que se puede usar, ¿verdad? No sé si menos de 40. Ese es algún detalle de algunas herramientas gratis, solamente. Perfecto, gracias. Sí, no, de hecho, lo que usted mencionaba prácticamente es lo que tenemos ahí en el material. Se nota, ¿no? El dominio, ¿no? En este caso de esos conceptos, ¿no? Básicamente, esos conceptos describen lo que debe de contener el mapa mental, ¿no? Muchas gracias por la participación. No sé si alguien más desea participar con la segunda pregunta o pasamos a lo que es el desarrollo. Bien, vamos a ver por acá. Nos dice Sofía con respecto a lo de los 3. Son las características, son los nodos, líneas y palabras o enlaces. Correcto, Sofía. Bien, pasamos entonces a lo que es el desarrollo. El primer contenido a abordar en la unidad 4 son los recursos educativos abiertos. Esto ya los habíamos abordado, ¿no? En una de las tutorías, en una de las unidades anteriores, pero este es como una segunda parte, un agregado, ¿no? Directamente a esos recursos educativos abiertos. Primero nos define lo que es la comunicación visual, ¿no? Nos dice que en este punto tenemos claro que los medios didácticos no son más que subconjuntos de medios de comunicación en general. Es decir, los medios didácticos en realidad son un subconjunto de los medios de comunicación que utilizamos de forma general, no necesariamente en el ámbito educativo. Cuando lo trasladamos o lo utilizamos directamente en educación, ahí le agregamos ese apellido de didáctico, ¿no? Que directamente lo que buscamos con la utilización de este medio es sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje o hacer más aprensibles o aprendibles, ¿no? Para los estudiantes ciertos contenidos a través de estas herramientas. Un ejemplo que podemos visualizar claramente no es la utilización de GeoGebra, por lo menos para el área de geometría. Cuando vemos, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales, cuando vemos, por ejemplo, el método gráfico, que a veces en una pizarra es muy difícil que el estudiante lo comprenda. En cambio, en GeoGebra, pues usted puede ir variando, ¿no? Hacer algo más interactivo con el estudiante para que él pueda ir calculando, ¿no? Con los cuadritos o con la cuadrícula que tiene GeoGebra, ¿no? Eso resulta bastante más atractivo que el hecho de hacerlo en una imagen plana, ¿no? En una pizarra, a través de una sola gráfica, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Que en realidad la utilización de estas herramientas es un subconjunto de las herramientas de comunicación que conocemos, ¿no? A través de la computadora en este caso. También nos dice que estamos conscientes de una parte importante de todo el proceso comunicativo, que son los estímulos visuales. Por ejemplo, si supongamos que yo les describiera lo que es, por ejemplo, una pirámide, ¿no? Por eso está la imagen acá.
yo les dijera, tiene estas características, tanto de largo, tanto de alto, bloque de tanto de altura, de ancho, es decir, si yo se lo describiera matemáticamente, en sus mentes se crearían imágenes diversas. Por ejemplo, si les describiese a una persona, por decir alguien cabello rubio, alto, delgado, blanco, cada quien se va formando una imagen diferente, ¿no?, sobre algo que yo estoy describiendo, y yo estoy describiendo lo que estoy observando. Entonces, la mejor forma de ilustrar algo o que ustedes comprendan la información o la comprendan de una manera más eficaz es mostrándolo a través de una imagen, ¿no? Esto es un ejemplo bastante trillado, ¿no?, pero que nos sirve. Yo recuerdo hace algunos años cuando estaba trabajando en un colegio de que nos pedía en un tema en matemática, ¿no?, el programa cuando no se usaba mate, nos pedía, por ejemplo, explicar en segundo año de bachillerato el comportamiento de las parábolas y la función que éstas tienen dentro del puente de San Francisco, ¿no? Entonces, los estudiantes leían Puente de San Francisco y se imaginaban un puente similar al puente Lempa, ¿no? Entonces me decían que ya habíamos visto la forma que tienen las parábolas y ellos no veían la utilidad que podía tener una parábola en un puente, por ejemplo, como el de Lempa, aunque ahí decía San Francisco, pero ellos, lo que quiero que veamos es que ellos llevaban el concepto a la imagen que ellos tienen de puente. Es decir, ellos no eran capaces de vislumbrar cómo funcionaba en un puente porque ellos la imagen de puente era una línea plana o una construcción plana, que no tiene esas, digamos, esos recursos o esas estructuras, mejor dicho, que soportan mejor su peso. Entonces, lo que me tocó hacer fue ir, buscar un proyector, buscar computadora, solicitarla prestada, hice la proyección, busqué una imagen del puente de San Francisco y se las coloqué para que tuvieran y viéramos dónde es que se aplican las parábolas, ¿no?, que es directamente para poder distribuir el peso de lo largo que es el puente sin esas parábolas o esas construcciones que tienen esos elementos de parábola ahí para distribuir el peso en partes iguales y que esa estructura no se caiga y pueda soportar el peso de todos los vehículos que por ahí circulan, ¿no? Era la importancia que tenía, pero ellos no podían visualizar esto porque no conocían el puente. Entonces, a veces no es posible, por ejemplo, trasladar un concepto si no se tiene la imagen correcta de ese concepto. Entonces, para eso a veces se utilizan estos medios de comunicación y estas imágenes nos proveen de la facilidad de poder llevar a lugares que físicamente sería imposible. Por ejemplo, si vemos esta imagen de esta pirámide acá, ¿no?, es algo que ir y estar presente y estarla viendo sería prácticamente imposible, ¿no? Estamos a miles y miles de kilómetros, sin embargo, viendo la imagen podemos hacernos a una idea de una descripción, ¿no? Entonces, esa es la importancia que a veces radica en lo que son los estímulos visuales a través directamente de las imágenes. También nos dice que cuando nosotros hemos escuchado, ¿cuántos de nosotros habremos escuchado alguna vez, por ejemplo, esta frase tan popular: una imagen vale más que 1000 palabras? Yo creo que eso se ha empleado para la enseñanza y se ha empleado para otras cosas de forma cotidiana durante mucho tiempo. Pero podemos preguntarnos si será del todo cierto esto, es decir, a través de una imagen, ¿será que nosotros sí somos capaces de entender todo lo que detrás de esta imagen está? Y la respuesta es que no, no. De hecho, sí ayuda para describir gran parte de lo que ocurre, pero podemos ser engañados, ¿no?, por nuestra vista, por una apariencia que tal vez no es eh, o no es la que nosotros interpretamos, ¿no?, de lo que está pasando. Por eso ahí aparecen, ¿no?, en la imagen 2 manzanitas y una se ha puesto una cara feliz y detrás de esa imagen está totalmente triste, ¿no? Esto ocurre también muchas veces en lo que es la enseñanza. Utilizamos a veces mapas mentales para nosotros que los elaboramos, son perfectos, tienen descripciones, tienen características, tienen enlaces, tenemos todas esas características de un mapa mental bien elaborado o un elemento gráfico bien elaborado, pero si eso no lo acompañamos de explicación, es decir, de la verbalización de cuando usted, que el que elaboró el mapa, que entiende los conceptos, que sabe por qué diseñó una relación entre un concepto y otro y qué significa esa relación, y usted no da
ese plus en la explicación pues va a ser bastante difícil que alguien comprenda solo viendo la imagen, ¿no? A veces sí se comprende cuando la otra persona tiene total dominio de lo que ahí está también, pero si no es así, pues necesita siempre un estímulo verbal, ¿no? Para poder tener la eficacia que se espera de una imagen. Ahora bien, nos dice que en la comunicación visual las imágenes tienen mayor preponderancia. Sin embargo, estas se complementan también con textos, sonidos y locuciones, ¿no? Que reafirman el sentido y el significado, que es lo que les mencionaba. Cuando hablemos de imágenes didácticas, no vamos a hablar de una imagen estática, sino de algo que lleva inmerso eh, textos, lleva inmerso imágenes, lleva inmerso sonidos. Y cuando hablamos de locuciones, son las explicaciones que ustedes dan, ¿no? Ya que es una herramienta que solemos utilizar, creo, como lo mencionaba el compañero Nelson, para dar a conocer algún tema. Cuando es nuestro mapa mental, lo entendemos a la perfección, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un grupo de trabajo, para una exposición, digamos, vamos a suponerlo así, alguien elabora el mapa mental y ese mapa mental lo explica a otra persona? Si otra persona no entiende las relaciones entre conceptos o por qué se ha hecho esa relación, que se quería reafirmar con ello, etcétera, va a ser muy difícil que pueda explicarlo con la ligereza que pudiese ser la persona que lo elaboró. Entonces ahí a veces radica la importancia directa de la parte eh, verbal, ¿no? De quién acompaña la imagen para que afirme el sentido y el significado que se le quería dar estrictamente a la imagen. Es decir, la imagen por sí sola no va a producir los resultados que se espera que produzca. Y ahora nos viene a definir lo que es una imagen didáctica. Acá, hasta antes de aquí, estábamos hablando de imágenes en general, ¿no? Nos dice que generalmente el término imágenes lo relacionamos exclusivamente con fotografías, ilustraciones realistas de determinados contextos. Sin embargo, ampliaremos este término a otro tipo de gráficos, ¿no? En este caso lo hacen los autores Costa y Moles en el año 1991. Llamamos imágenes o gráficos didácticos y lo expresamos como lo siguiente, es decir, se define de la siguiente manera. Primero nos dice que las gráficas didácticas tienen por objetivo el utilitarismo, es decir, ser utilizadas en pro de un contenido específico. Más evidente en la representación y la presentación de mensajes de conocimiento y también de la descripción visual. Es decir, utilizar estas imágenes, estos textos, directamente para dar a conocer un mensaje que conlleva un conocimiento de aprendizaje, ¿no? Y que es capaz de desarrollar una descripción visual de un contenido en particular. Por ejemplo, de un mapa mental, vemos el mapa mental, vemos aquí esa referencia, podemos sacar características, podemos deducir cuál es el tema central, cuáles son sus subtemas, y a eso es lo que se refiere acá cuando dice una descripción visual. Es decir, esa imagen, para que sea didáctica, debe de llevar un elemento para ser posibilitada la utilización de este a través de representaciones, que pueden ser imágenes, pueden ser gráficos, eh, etcétera, ¿no? Pueden ser textos incluso, pero que lleve inmerso un mensaje de un contenido específico y que esto pueda generar en la persona que recibe o que está viendo esta imagen una descripción únicamente con ver la imagen de informaciones que son de naturaleza óptica, es decir, todas esas informaciones, conceptos, lo percibimos a través directamente de la vista, ¿no? También dice que se aplica a hacerles inteligibles, es decir, fácilmente de aprender o de entender las cosas corrientes de la vida, pero que se ocultan tras una opacidad, ¿no? Sobre algo opaco. Y también a hacer comprensibles los fenómenos, datos, estructuras, magnitudes, metamorfosis y otros aspectos del universo que no son ni tan evidentes ni tan directamente accesibles al conocimiento, ¿no? Hay elementos directamente que, aunque se nos presenten de una forma visible, no somos capaces aún así de entender todas esas características que lleva inmersas. Por ejemplo, si yo les pongo acá la foto de, por ejemplo,
un edificio de 50 plantas, por decir algo, ¿no? ¿Ustedes qué información recibirían de ese edificio? O sea, puede ser la altura, el número de plantas y hasta ahí, ¿no? Pero puede ser que mi idea puede ser general cómo es posible que ese edificio tenga esa altura y pues la base pueda sostener todo ese peso. Y allí entran en juego otros términos matemáticos, ¿no? Y también físicos, ¿no? Gravedad, volumen, es decir, entra mucho en juego otros conceptos. Es decir, una imagen por sí sola, nuevamente repito, a veces no evidencia lo que tratamos de dar al estudiante como un concepto, ¿no? A veces es necesario utilizar otras herramientas que refuercen a la imagen para poder orientar de una forma positiva o de una forma correcta la idea del concepto que queremos que el estudiante aprenda. Es decir, lo que busca, resumiendo, una imagen didáctica es hacer más fácil el aprender conceptos o teorías de una forma más estructurada a través de imágenes que dan mayores descripciones al estudiante sobre lo que puede ser a priori difícil de aprender. Otro ejemplo que podemos ver de esto, creo que la mayoría de ustedes ya, creo que todos ya han cursado lo que es la asignatura donde vemos cálculo, ¿no? Cálculo 1 o no sé cómo la vieron ustedes, donde comenzamos con el concepto del límite, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando yo estaba estudiando mi licenciatura que utilizamos el libro de Hassel. Y al inicio, no sé si ustedes han utilizado ese libro también, no nos muestra ninguna imagen de qué es el límite en sí, sino que comienza directamente con la definición. Para cada épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que f de x menos menos el límite es menor que el épsilon, siempre que 0 es menor o igual que el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que el delta. Y leímos esta definición, o por lo menos yo cuando la vi por primera vez, la leí una vez, la leí otra vez, 3, 4, 5, pasé como 2 horas leyendo la misma definición y yo no entendía absolutamente nada, ¿no? O sea, yo leía y yo no entendía nada, no sabía de qué me estaban hablando. Un sistema, ¿no?, en el cual todo era bien práctico. Resolver esta ecuación, encontrar, por ejemplo, el intercepto de estas curvas, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase de definiciones me comenzó a dar problemas al inicio porque eh, no había un gráfico que respaldara lo que ahí estaba. ¿Qué pasó? Que más adelante aparece el gráfico, ¿no? Ya vemos la función, vemos la curva, vemos dónde está el x0, vemos dónde se ubican los delta, dónde se ubican los epsilon, a medida que los delta acotan el dominio, es decir, el eje X al X sub 0, también se acota en la imagen y a medida se van haciendo esos valores más pequeñitos, pues llegamos a un valor que puede rellenar la función ahí, ¿no? Es decir, ver ese gráfico proporciona una información didáctica enorme para cuando uno comienza a estudiar lo que es límite. Entonces, a veces estas imágenes proveen de información que es muy útil para hacer más fácil de comprender ese concepto. Y a eso es a lo que llamamos imagen didáctica, una imagen que puede hacer más fácil aprender un concepto determinado. Algo que a la vista o a lo que nosotros tenemos tangible en el momento no nos lo permiten. Entonces, ese ejemplo que les ponía de límite es claro porque nos provee una imagen de qué es en sí el límite, ¿no? Y entendemos el sentido de esos epsilon, de esos delta, del hecho de tomar valor absoluto, que en realidad lo que estamos haciendo es calculando, ¿no?, un entorno para el dominio y un entorno también para el recorrido de la función. Entonces, es bastante interesante ver, ¿no?, cómo cambia el sentido de un concepto, en este caso el del límite, proviéndolo directamente con una imagen. También dice que producir este tipo de elementos requiere de ciertas habilidades tecnológicas para el manejo de paquetes de software que permiten la creación de esto. Por ejemplo, en lo de la pandemia nos hemos dado cuenta
que muchos docentes tienen algunas deficiencias, no directamente en esto, porque ya no solo decir el hecho de manejar una aplicación como Claro, que en realidad no es tan complejo, sino la utilización directamente de lo que presentaban. Muchas de las clases en línea que observamos o que se dieron, ¿no? Fueron solo conectarse a estar haciendo explicaciones sin mostrar ninguna imagen, porque no se podía diseñar, porque no se tenían las habilidades para hacerlo. A veces puede ser que no se tiene el conocimiento de los recursos que existen para elaborar esta clase de imágenes, no sé, incluso para elaborar una simple presentación como la que yo les estoy presentando, a veces se dificulta, ¿no? Lleva su tiempo. A veces estructurar algún contenido de forma virtual pues lleva una necesidad de aprender a usar alguna herramienta en particular. Entonces, para poder utilizar estas imágenes, diseñarlas directamente y que nos sirvan para sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es responsabilidad directamente del docente para poder producirla, manejar estas herramientas. Ahora bien, dentro de lo que vamos a ver en el material o de lo que ustedes pueden revisar en el material, van a ver algunas herramientas que se les han brindado para que ustedes puedan entrar y verificarlas, ¿no? Puedan ver las características que tienen, pueden aprender a utilizarlas. Ahí en el material ustedes solo dan clic sobre el nombre de la herramienta y pues automáticamente les abrirá el enlace donde está. Estas herramientas que están en ese material son de uso online, es decir, tienen que tener un acceso a Internet, tienen que estar conectados a Internet para poder tener acceso a ellos. No descargan ni necesitan instalación de ningún programa. Pueden entrar a ellas sin ninguna dificultad. De hecho, ya vamos a llegar a esas herramientas y ahí vamos a poder revisar algunas de estas para que ustedes tengan una idea de qué se van a encontrar en las demás, si es que aún no las han revisado y si ya lo han hecho, pues qué bueno. También dice, no siempre está al alcance del docente el poder manipular ese tipo de aplicaciones. En la mayoría de los casos se requiere del apoyo de expertos en la materia para producir este tipo de material, ¿no? ¿Qué es lo que mencionaba? Bueno, a veces incluso nosotros que hemos tenido, digamos, un acercamiento mayor directamente con las tecnologías o con el uso de las TIC, vamos a encontrar muchísimas herramientas para la enseñanza o para la elaboración de estas imágenes didácticas que no conocíamos. De hecho, siéndole sincero, de las que presentan en el material, yo a lo mucho había utilizado unas 4 o 5, que son las que yo he utilizado porque yo las conocía y ahora he visto otras que me han llamado la atención por ahí que ya voy a comenzar directamente a utilizar porque están bastante interesantes. Entonces, lo que quiero decir con eso es que a veces el conocimiento es tan grande o las aplicaciones a las cuales podemos tener acceso es tan grande o tan robusto, ese montón de aplicaciones, que nosotros podemos conocer una, nos quedamos con una y pues puede ser que hayan algunas más potentes, sean algunas que hayan más interactivas, etcétera, etcétera, de las cuales nos estemos perdiendo, ¿no? Y que nos puedan servir en nuestro trabajo directamente. También nos dice que existe una amplia gama de tipos de imágenes didácticas y la elección de una u otra está determinada por las necesidades del contenido a mostrar o la función que deben de cumplir esas imágenes en el material didáctico. Dice que podemos decir que la gráfica didáctica abarca a todas las producciones que, mediante el uso preponderante de las imágenes, animaciones o recursos visuales, pretenden hacer más comprensibles los fenómenos, procesos conceptuales u objetos complejos para facilitar el aprendizaje de esto. Es decir, esto que dice acá es directamente lo que vamos a entender por imagen didáctica o gráfica didáctica, ¿no? Un recurso visual que lo que pretende es hacer más fácil de aprender los fenómenos, los procesos o conceptos o objetos que vengan a facilitar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o a facilitar los aprendizajes. Si cumple con eso, pues podemos hablar de gráfica didáctica o imagen didáctica. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿qué es un gráfico? ¿Qué hacen los gráficos didácticos? Pues sintetizan. ¿Qué sintetizan? La información que es compleja. ¿Y para qué sintetizan esa información compleja? Para facilitar la comprensión de esos conceptos. Ahora bien, ¿qué son los gráficos didácticos?
Son gráficos directamente para la educación. ¿Y para qué sirven? Pues también para facilitar la comprensión de estos conceptos, ¿no? Es decir, sobre información compleja. Es decir, podemos dar interpretaciones diferentes sobre la misma imagen, ¿no? Aunque aquí la flechita directamente nos establece esta línea en este sentido, ¿no? Hasta volver a lo que es información, ¿no? Pero a veces hay mapas que no les ponemos esta flecha y únicamente establecemos una relación y podemos seguir la línea como querramos siempre y cuando tenga algún sentido, ¿no? Según este autor, Asisten en 2011, dice que podemos trabajar con los siguientes tipos de imágenes o gráficos didácticos. El material acá solo nos menciona eh, todos ellos, pero nos dice que las definiciones y el uso metodológico de cada uno de esos materiales se puede revisar en el documento con licencia de Creative Commons del autor Assistance en 2011, ¿no? Entre ellos están los esquemas o diagramas genéricos, los mapas conceptuales, mapas mentales, organigramas, algoritmos y diagramas de flujo, diagramas de Venn, líneas de tiempo, gráficas cartesianas, gráficos estadísticos, ilustraciones didácticas, infografías, animaciones multimedias y de video. Repito, estas definiciones no las van a encontrar ahí en el material, sino que debemos de entrarnos directamente a la licencia Creative Commons y buscarnos directamente del autor para ver directamente o para entender la definición planteada y el uso metodológico que se le puede dar en la enseñanza, ¿no? De cada uno de estos. Ahora bien, tenemos una gama bastante alta de herramientas que nos ha proporcionado lo que es la web 2.0 para la comunicación visual o para la utilización de las imágenes para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que la selección y el uso de estas herramientas dependerá en gran medida de las necesidades del diseñador de contenidos o del docente, es decir, de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Para qué les va a servir o para qué pretenden utilizar esa imagen? Va a hacer que ustedes decidan por qué herramienta se decantan para elaborar esa imagen, ¿no? Para elaborar ese material, ¿no? Por ejemplo, si fuese para enseñar un contenido de historia, puede ser una línea de tiempo. Si fuese, por ejemplo, para elaborar o para desarrollar lo que es un mapa mental, ahí vamos a ver otras herramientas. Está CMAP también, que no aparece acá, pero que es bastante conocida por la facilidad intuitiva que tiene a la hora de utilizarla. Nos dice que estas herramientas son de uso general en cualquier área de la educación, es decir, no necesariamente solo para el área de sociales, por ejemplo, no solo para el área de matemáticas, de ciencia, de historia, etc. Y no requiere, ¿no?, un nivel de formación específico, puede ser para un grado, por ejemplo, tercero, quinto, noveno, primer año, incluso para niveles universitarios, ¿no? No está definido que se utilice para un grado en particular, ¿no?, o para un nivel particular. También nos dice que las herramientas de la web 2.0 son elementos derivados de la web social, la cual ve al usuario ya no como un simple receptor de la información, sino que también lo ve como un sujeto interactivo capaz de producir, ¿no?, en este caso, conocimiento. En esta etapa de la World Wide Web, los participantes desempeñan el rol activo en el suministro y desarrollo de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que dentro de las herramientas que tenemos en la web 2.0, es decir, todas esas herramientas que están en la web para la enseñanza, ustedes pueden que encuentren temas ya desarrollados a través de alguna aplicación. Ustedes solo lleguen y los utilicen. Pero los que aquí se van a presentar o los que aquí en el material estamos visualizando o revisando, mejor dicho, lo que buscan es que usted genere. Por ejemplo, por ahí más adelante va a aparecer EducaPlay. Yo ya lo he utilizado antes y de hecho vamos a hacer un pequeño ejercicio con esta aplicación o con esta herramienta de la web 2.0 que es bastante interactiva, ¿no? Ahora bien, lo que busca es que usted como usuario no solo puede utilizar lo que ya ha sido elaborado por otros autores, sino que usted también genere contenido que puede ser utilizado por otras personas, ¿no? Ya vamos a ver ahí cómo funciona más estrictamente. Nos dice que también a continuación se mencionan algunas de las herramientas más utilizadas en la web 2.0, ¿no?
Primero, lo que son los mapas conceptuales y los mapas mentales. Acá es donde damos respuesta a la primera, bueno, no sé si era la segunda pregunta, ¿no?, que aparecía por ahí en el sondeo de lectura. Nos dice que los mapas conceptuales son un tipo especial de diagrama constituidos por tres elementos. Primero, los nodos, que son los que contienen los conceptos, las líneas que establecen relaciones entre esos conceptos, y los enlaces, ¿no?, que son las palabras o frases que relacionan los conceptos, un concepto con otro concepto relacionado a través de una frase específica que establece cuál es la relación que existe entre esos conceptos. Entonces, esos tres elementos que están acá son los que deben de tener todo mapa conceptual, ¿no?, o mapa mental. También nos dice que la información organizada de este modo, puede sintetizar y completar las explicaciones textuales más extensas. Es decir, a veces tenemos lecturas de documentos que tienen 60, 90 páginas y una forma de sintetizar eso es hacerlo a través de un mapa conceptual, ¿no? Es una de las características que tiene sintetizar todos estos conocimientos que tal vez están en este robusto folleto, por decirlo así, en una imagen, ¿no?, que tal vez no es tan sencilla porque tiene bastante información, pero que es más fácil recordar lo que hemos leído eh, directamente viendo el mapa que nosotros mismos hemos elaborado. Por ejemplo, aquí en la imagen aparece un mapa, no recuerdo de qué era, que lo busqué acá. Era un tema bastante extenso y tenía todas esas características, todas esas ramificaciones específicamente de ese contenido, ¿no? Entonces, facilita directamente poder recordar, ¿no?, lo que se ha leído directamente ahí. Nos dice que para poder construir o comprender mapas conceptuales hay que tener clara la idea del concepto y las proposiciones o enunciados. Cuando les ponía el ejemplo de que en un grupo alguien elaboró el mapa y que otra persona lo explicó, era esto: si esa persona no tiene clara la idea bajo la cual fue desarrollado el mapa, puede ser que al ver el mapa no entendamos el orden, no entendamos, por ejemplo, los contenidos, los conceptos que ahí están vertidos, ¿no? Entonces, es importante tanto para elaborar, tener la claridad. Por ejemplo, si vemos el primer mapa de cada imagen, podemos ver que las ramas de colores son los subcontenidos, ¿no?, del tema principal. Entonces, alguien que no tenga clara esa idea o que no tenga el conocimiento sobre este contenido que ha sido elaborado, no va a comprender el significado de cada una de esas ramas, ¿no? Entonces, tanto para elaborarlo como para entenderlo, hay que tener clara la idea del concepto que ahí se está, o del tema que ahí se está mostrando. También nos dice que un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o una idea central, ¿no? Por ejemplo, ahí apareció un mapa mental sobre mapas mentales. Ahí aparecían conceptos, jerarquías, características, etcétera, etcétera, ¿no? También dice que dentro de los elementos que componen un mapa mental podemos mencionar que puede tener imágenes, puede tener textos o incluso puede tener videos, ¿no? En aplicaciones que encontramos en la web ya es posible, dentro de la elaboración de nuestros mapas, incluir pequeños videos cortos, ¿no?, que sirvan más de una forma más explicativa lo que ahí se contempla, ¿no? Nos dice que sirvan como apoyo al contenido que se pretende dar a conocer a través de esta técnica, ¿no? Las herramientas web utilizadas con mayor frecuencia para desarrollar ese tipo de recursos, estamos hablando de mapas mentales, en este caso son 4, bueno, no sé si son más, pero en el material creo que aparecen 4. En este caso nosotros solo hemos tomado 3. Por ejemplo, este que se llama GoCorku, dice que es un programa gratuito y muy sencillo de utilizar que permite crear mapas mentales online, es decir, en línea. Para ello tenemos que tener acceso a Internet en todo momento. Posee herramientas de integración con otros programas y permite su exportación rápida para usarla dentro de entornos deseados por el docente. Es decir, permite la facilidad de importar el mapa creado ahí como imagen o incluso, no sé si este fue uno de los que revisé, no recuerdo cuál de los 3, bueno, no fue Canva, cuál de estos 2, pero hay uno de estos 2 que permite generar un código para utilizarlo en látex, el código látex. Entonces tiene esa ventaja que se puede exportar, no sé cuál de estos 2, el código directamente en látex para que ustedes puedan utilizarlo dentro de su
su presentación si la han diseñado en látex. Tiene esa ventaja que tiene, digámoslo así, fácil exportación, puede ser como imagen o puede ser a través de código, para poderlo utilizar donde usted como docente así lo requiera, ¿no? Donde considere usted que sea necesario. Createlli es otro programa que sirve para hacer mapas mentales, que cuenta con una gran selección de diagramas o mapas, ¿no? Es posible trabajar los mapas de manera colaborativa, donde varias personas pueden trabajar sobre el mismo proyecto, ¿no? Es decir, puede ser que lo utilicemos como un pizarrón. Creamos un entorno, lo colocamos ahí y todos podemos entrar de forma simultánea, ¿no? Similar al que utilizamos en la tutoría número 2, si no me equivoco, ¿no? Donde todos podían entrar, podían colocar sus ideas, podían colocar sus líneas, podíamos incluso modificar lo que los compañeros ya habían colocado en cuanto al orden, etcétera. Es decir, es bastante interactivo, al menos para trabajar en grupo, ¿no? O directamente para hacer dinámicas, no como la que hicimos ese día. Entonces, esta Createlli es como crear mapas mentales en grupo, ¿no? Obviamente todos tenemos que estar bajo la misma idea para que se genere un buen resultado, ¿no? Del mapa mental, ¿no? La otra que es bastante interactiva y fácil de usar es Canvas. De hecho, acá, como saben, yo soy de Surután, acá en Oriente está lo que es la Univo, y la Univo utiliza bastante esta plataforma de Canva, ¿no? Como un entorno de aprendizaje similar a como nosotros en la Universidad Nacional utilizamos Moodle, ¿no? Entonces ahí se tiene acceso a herramientas que pueden servir directamente para la creación de mapas mentales, ¿no? Nos dice que es un software en línea bastante robusto, con muchas opciones de diseño para crear mapas conceptuales, organizar proyectos, plasmar una lluvia de ideas o resolver problemas complejos, ¿no? Tiene, como les digo, herramientas que son bastante interactivas y bastante intuitivas. ¿Qué quiere decir que sean intuitivas? Pues que son de fácil uso, ¿no? Es decir, uno puede utilizarlo sin que antes a uno le hayan explicado cómo utilizarlo, porque es similar a utilizar cualquier página web, ¿no? Y la mayoría estamos familiarizados con los diseños que tienen las páginas, ¿no? Dónde van colocadas las herramientas, cómo seleccionar las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos lo que son lo que es la línea de tiempo. Una línea de tiempo es una representación cronológica de sucesos e hitos sobre determinado tema o un tema en específico, ¿no? Los elementos se encuentran dispuestos de una forma que visualice con claridad la secuencia temporal, ¿no? Que esta es la clave directamente en una línea de tiempo, perdón, que tenga esa secuencia temporal, ¿no? Que los hechos vayan apareciendo tal cual ocurrieron en los años específicos y esos años lleven una relación, ¿no? Específica, es decir, que no, por ejemplo, se ponga un hecho del año 1820 y después se ponga uno del 1710, ¿no? Sino que debe de ir de una forma secuencial, ¿no? En un orden lógico. Entonces, esa es la característica principal de la línea de tiempo, ¿no? Dice que este tipo de recurso es ideal para enseñar de forma gráfica y extendida lo que es la historia, directamente para lo que es la asignatura que van relacionadas directamente a la historia. Sin embargo, se puede adaptar perfectamente a otras temáticas siempre y cuando esta se estructura en una forma cronológica y sistemática, ¿no? Es decir, que lleven siempre un orden establecido y una cronología de tiempo en la cual sucedieron esos hechos que se van a suscitar ahí, ¿no? A continuación se mencionan los recursos más populares, ¿no? Tenemos lo que es Visme, que nos dice que es una herramienta web que permite crear líneas de tiempo fácil de usar y customizable, es decir, se puede utilizar lo que son en custom, en pequeños archivos que puedan ser empleados sin acceso a internet, ¿no? Posee muchas plantillas para escoger y permite intercambiar los iconos, la tipografía y los fondos, perdón, fácilmente, ¿no? Nuevamente, al igual que Canvas, es bastante intuitivo y fácil de manejar debido a eso, ¿no? Que es bastante intuitivo. También tenemos lo que es Precedent. Nos dice que es un creador de líneas de tiempo ligero que ayuda a crear rápidamente líneas de tiempo y hojas de ruta de proyectos excelentes, ¿no? Cuenta con la
interfaz intuitiva basada en la web. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que es similar a estar utilizando cualquier página web. Y como ya sabemos, en la página web donde se ubican los menús, donde se ubica todo, pues es bastante fácil de utilizar sin que alguien nos lo enseñe previamente. También dice que tiene numerosas opciones de aportación y más. Podrás construir y compartir tu línea de tiempo en muy poco tiempo. Una desventaja es que se encuentra en el idioma inglés, pero puede ser usada con el traductor que tenemos en nuestro navegador. La única desventaja que para nosotros puede existir es eso, que está directamente en inglés, pero si activamos lo que es, o si ya tenemos activo en nuestro navegador lo que es la traducción automática, pues lo podemos utilizar sin ninguna dificultad. Pasamos ahora a lo que son los videos educativos. El video educativo es un recurso audiovisual útil en la implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y nos dice que este concepto de carácter genérico abarca tanto los videos didácticos, es decir, aquellos videos que han sido elaborados con un fin educativo o estrictamente educativo, como también los videos normales, ¿no? Que no tienen o no han sido generados con la intención de utilizarse en procesos educativos, pero que sin embargo pueden aportar a esta acción. Puede ser de que encontremos videos que ustedes vean que han sido generados de forma didáctica y podemos utilizar esta clase de video. Pueden ver que, o pueden encontrar videos, mejor dicho, que no han sido elaborados con fines didácticos, pero que les pueden servir directamente en la enseñanza. Nos dice también que los medios de difusión para estos materiales en los entornos de aprendizaje incluyen lo que son los VHS, los CDs, los DVDs, las memorias USB, y hoy en día con el auge de las tecnologías de información y comunicación lo podemos observar muchos a través directamente del internet, de las diferentes plataformas que existen ahí, como YouTube, Twitch, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí aparecen muchas otras alojadores que permiten mostrar esta clase de video, ¿no? Quizás mencionarlo, el hecho de que esta imagen aparezca por acá. Si ustedes se han tomado la oportunidad de entrar, por ejemplo, a YouTube, por decir algo, se van a dar cuenta que ahí existen, digamos, videos de todo tipo. Videos educativos, eh, videos de ocio, videos meramente de entretenimiento, videos directamente de negocio, incluso las publicidades, ¿no? Que ahí se pagan, son pequeños videos cortos que lo que en realidad es un anuncio, ¿no? Ahora bien, ¿qué estoy tratando de visualizar acá en la imagen, ¿no? Hay alguien que está enseñando a cocinar y lo está haciendo a través de un video que puede alojarse a través de un sitio como YouTube, ¿no? Pero ¿qué quiero que notemos con esto? Que hemos pasado a través de la tecnología de clases o de, digamos, grupos de personas que quieren aprender, en las cuales antes teníamos 30, 40 personas en un curso, pagando por ese curso para aprender, por ejemplo, cocina. Y aún así no aprendían porque no era tan, digamos, tan directo el aprendizaje, ¿no? Al haber tantas personas, unos aprendían, otros no, etcétera, etcétera. A través de los videos cambia el chip a aquella persona que quiere aprender algo, va a buscar videos relacionados con esto y es como que tenga un profesor personalizado, ¿no? Porque vemos todo tan de cerca, vemos todo con unas características en cuanto al audio, en cuanto a la imagen bastante claras, y nos es mucho más factible aprender de esa forma. Yo tenía una compañera de trabajo que me decía, ¿no? De que la hija había aprendido a tocar guitarra únicamente viendo tutoriales de YouTube. Nunca había ido a ninguna clase presencial, solo compró la guitarra, se puso a buscar videos. Sí le llevó mucho tiempo encontrar buenos videos para aprender, porque esa es otra discusión, ¿no? Que está sobre estos medios, ¿no? El hecho de que hay tanta información a veces que es difícil encontrar un buen video que explique a detalle lo que nosotros queremos aprender, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos es que hemos pasado de algo donde a veces la necesidad hacía que nosotros gastásemos recursos en aprender algo, y ahora tenemos esa facilidad y muchas veces no la
no la utilizamos, y en el área de la docencia es exactamente igual. Muchas veces seguimos trabajando de forma tradicional y tenemos todas estas herramientas a la mano y no las utilizamos. Bien, nos dice que veamos a continuación la clasificación de los videos educativos según ramos en el año 2000. Esta clasificación puede ser documental, videos narrativos o lección temática, ¿no? Las características que tienen los videos documentales es que muestran de manera ordenada información para un tema concreto, ¿no? Un ejemplo de este video nos dice sobre la tragedia de Chernobyl, ¿no? Otro ejemplo, o mejor dicho, otro tipo de videos que está dentro de la clasificación son los videos narrativos, que tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando la información relevante para los estudiantes. Por ejemplo, el video que narra la vida de Jesucristo, ¿no? Otro ejemplo de estos videos narrativos lo encontramos, por ejemplo, los que tienen Netflix o han tenido acceso a Netflix. No sé si han visto la famosa serie de Narcos, ¿no? Que en realidad eso es un video narrativo. Cada capítulo de eso es un video narrativo. Presenta hechos, imágenes y narra acontecimientos que ocurrieron, ¿no? En un tiempo y lugar determinado, ¿no? También tenemos lo que son las lecciones temáticas, que dice que es la clase de video didáctico que va presentando de manera sistemática, es decir, en un orden previamente dado y con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto. Por ejemplo, un video sobre la influencia del arte precolombina, ¿no? Por eso puse acá una imagen, ¿no? Donde vemos que hay algo que va gradualmente aumentando, ¿no? Es decir, va aumentando la profundidad, va aumentando el contenido, va aumentando la dificultad, ¿no? Directamente lo podemos relacionar más, ¿no? Con terminología matemática. Nos dice que una de las herramientas de la web 2.0 para editar videos cortos educativos es la siguiente, ¿no? Knovview. Nos dice que es una plataforma ideal para organizar, compartir y rastrear el conocimiento del video desde la incorporación y la capacitación hasta la educación en línea, ¿no? Presencial o virtual, ¿no? Podemos generar videos directamente o editarlos a través de esta aplicación. Y otras herramientas para la producción de materiales didácticos. Aquí aparece la que les mencionaba, que es EducaPlay. Aparece Mural. Creo que creo que ya lo hemos utilizado, no estoy seguro. Y Isuno. Dice que EducaPlay es una herramienta y plataforma online bastante robusta para desarrollo de actividades de gamificación, ¿no? Permite crear y encontrar actividades educativas, gestionar grupos, exportar recursos y utilizarlos en cualquier dispositivo, plataforma o plataforma para la creación de actividades educativas multimedia, ¿no? Aquí yo he generado un pequeño juego para que lo hagamos. En este caso es una sopa de letras que ha sido generada directamente en esta aplicación de EducaPlay para que veamos lo que el estudiante recibiría, ¿no? de lo que nosotros hemos generado. Ya después le voy a mostrar cómo es que fue generada. Primero entonces les voy a compartir este enlace y pues lo abren cada uno de ustedes y intenten encontrar las palabras que ahí están ocultas, ¿no? Yo lo copié 2 veces. Bien, ahí les envié el enlace. Pueden abrirlo y es una sopa de letras, como les comento, en la cual ustedes van a buscar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra web, que ahí aparece, creo que la vamos a abrir por acá, por si no están en una computadora en la cual puedan tener otra pestaña abierta, podamos ver directamente, ¿no? Lo que es la aplicación. En este caso, eso es lo que el estudiante recibe, ¿no? Es decir, la herramienta yo la generé, creé una cuenta en EducaPlay, elegí, porque podemos elegir diversas clases de quiz, es decir, son una especie de minijuegos
educativos que nosotros creamos. Puede ser, en este caso, una sopa de letras, ¿no? Yo le coloqué el nombre de Web 2.0 y nos dice aquí la descripción, ¿no? En esta actividad, esa actividad consiste, aquí tuve un pequeño error, coloqué 2 veces la E, en completar el crucigrama con la información brindada durante la tutoría 5, ¿no? Que es en la cual estamos. Y ahí ustedes, si se fijan, acá aparece el nombre del autor bajo la cual la cuenta está registrada. Este archivo o este enlace lo puede utilizar cualquier persona que esté registrada en EducaPlay. Entra y puede generar sus propias sopas de letras o puede tomar sopas de letras o cualquier otra actividad que ha sido elaborada por otros autores. La diferencia es que acá al final siempre establece quién fue el autor, ¿no? En este caso le damos en comenzar y aquí nos aparecen las palabras que vamos a buscar. Por ejemplo, web, que es la más fácil de encontrarnos, de ahí señalamos acá, ahí está web. Buscamos las demás, por ejemplo, mapa, didáctica, licencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos lo que es licencia. Y así, si se fijan, la palabra que vamos encontrando y vamos marcando, ya va apareciendo acá en verde. Es decir, esta ya fue seleccionada, ¿no? Y esa es la forma intuitiva, ¿no? de utilizarla, ¿no? No necesita mayor explicación para el estudiante. Recibe la actividad, podemos delimitar el tiempo, podemos ponerle cuánto tiempo le damos para que desarrolle la actividad. En este caso, yo no he determinado, ¿no? Eh, cuánto tiempo o cuál es el límite de tiempo, ¿no? En la actividad yo la dejé abierta, ¿no? Para que se tarde lo que tardemos, ¿no? Directamente en encontrar el resto de palabras, ¿no? No sé si alguno ya las encontró todas, y si lo han intentado jugar. Bien, esto es en cuanto a lo que el estudiante directamente, bueno, dice acá que sí ya la encontraron, vamos a ver, yo sí ya las encontré, perfecto. Bien, voy a cerrar por acá y vamos a ver por acá. Acá estaba la solución, yo la había agregado acá porque a la persona que realiza la actividad, la persona que diseña la actividad, al final le aparece, ¿no? Aquí generar otra, es decir, me aparece la solución, por ejemplo, mapa, eh, imágenes, ahí está, ¿no? La solución directamente de todas las palabras que yo decidí agregar, ¿no? Es decir, a mí me queda, yo hago la captura de la solución y me queda para calificarlo, ¿no? En un dado caso, fuese una actividad evaluada, por ejemplo, de forma presencial o de forma virtual. Usted pide que le hagan la captura y usted, por ejemplo, si de un tiempo determinado, que le hagan la captura de las palabras que encontraron y usted puede calificarlo o retroalimentar proporcionando directamente lo que es la solución de la sopa de letras, ¿no? En este caso. Bien, dice que aquí también ya la encontró, dice Sofía, perfecto. Bien, ahora ya vimos, ¿no? ¿Qué clase de juegos o quiz son los que genera EducaPlay? Vamos a revisar un poquito de cómo generamos ese quiz. Primero lo que deben hacer es entrar directamente a lo que es la página, ¿no? Acá que es EducaPlay, ustedes escriben EducaPlay y la primera que aparece, pues le damos acá, ¿no? Que es un poco lento esto. Bien. Si no tiene un usuario, siempre le darían en iniciar sesión, solo que ahí en el apartado donde dice crear usuario, ¿no? En mi caso, como yo les mencioné, esta aplicación yo ya la he utilizado antes. Entonces ya me aparece mi usuario, ¿no? Lo hice con mi correo personal y ya me aparece acá. Una vez estamos acá adentro, ya cuando hayan creado el usuario, aquí aparecen todas las actividades que yo he generado. Si se fijan, yo le he utilizado quizás bastante, ¿no? Acá está la que creé hoy por la mañana para utilizar en esta tutoría, ¿no? Que me aparece al final y están todas las otras que yo
he utilizado, ¿no?, en las asignaturas que yo he trabajado y he necesitado una herramienta de esta, pues aquí aparecen. Dice mis actividades y todas las actividades que ustedes vayan creando directamente va a ir apareciendo ahí. Si se fijan es bastante intuitivo, ¿no? Directamente aquí en la parte superior nos aparece el botón de crear actividad y aquí aparece el tipo de actividad, ¿no? Puede ser crucigrama, sopa de letras, ruleta de palabras, relacionar mosaicos, es decir, imágenes con conceptos, test, que es como los exámenes en línea que ustedes elaboran. Pueden hacer hasta un máximo de 25 preguntas directamente y que sea autocalificable. Y pueden poner la configuración de que sea retroalimentable, es decir, de que el mismo estudiante pueda ver cuáles son las respuestas que tuvo correctas y cuáles son las respuestas que tuvo incorrectas. Se utiliza bastante para que los estudiantes practiquen o se familiaricen, ¿no?, directamente con los test online cuando nunca han hecho esta clase de test, ¿no? También tenemos relación de columnas, completar, relacionar, ¿no? Adivinanzas, video quiz, mapas interactivos, orden de letras, orden de palabras, presentaciones, tipo diapositivas, ¿no? Tenemos dictador y tenemos diálogo, ¿no?, que es una especie de chat y mensajear o chatear con personas, ¿no? En ese caso yo hice lo que es una sopa de letras. Ya vamos a ver que es bastante sencillo. Al igual que funciona con la sopa de letras, pueden hacerlo con las demás actividades. Lo primero que nos pide es un título. Una prueba solo para que veamos. Acá va la descripción. Aquí ustedes escriben, ¿no?, lo que va a poner al azar letras, ¿no?, lo que quieren que aparezca en la descripción de la actividad. Si es para algún curso específico, aquí me aparece el país porque en mi cuenta yo le puse que soy de El Salvador, pero si ustedes no quieren que les aparezca el país, pues no hay ningún problema. Aquí les aparecen para qué niveles que ustedes están desarrollando la actividad. Aparece, por ejemplo, inicial, que sería parvularia, primer grado hasta noveno grado, primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato, y si fuese para nivel superior, pues le damos aquí en no establecido y pasamos directamente al siguiente, ¿no? Se fijan, todo esto es la descripción parece estar escrita en español. Necesito que aparezca, que reconozca 5 caracteres. Actividad de prueba le voy a poner. Bien. Y acá nosotros elegimos, ¿no?, en qué sentido queremos que se formen las palabras. Por ejemplo, le doy yo acá en editar y aquí voy a chequear para qué sentido se pueden formar las palabras. En la actividad que yo realicé, la que ustedes acaban de hacer como juego, yo marqué todas, pero aquí, por ejemplo, podemos dejar, dependiendo del nivel, si fuese, por ejemplo, para un grado como tercer grado, segundo grado, que los niños comienzan a aprender a leer y queremos estimular eso, podemos dejar palabras que solo se escriben para los laterales, ¿no?, que sea para la derecha o para la izquierda, ¿no? Ya con un nivel de profundidad mayor, ya podemos ir marcando, ¿no?, el nivel de dificultad para que encuentren las palabras. Pistas, seleccionamos no mostrar pistas. Si seleccionamos acá, no nos aparecerían las palabras del lado derecho como nos aparecían en este caso, ¿no? En este caso yo le había dejado mostrar acierto, que les muestre en verde cuando ya han encontrado esas palabras, ¿no? Y si le damos mostrar palabras, no mostraría las palabras que ya se encontraron, es decir, ya no aparecerían marcadas en verde, ¿no? Entonces, a mí me gusta dejarlo acá porque así el estudiante va viendo qué palabras le falta encontrar, ¿no? Si le ponemos límite de tiempo acá, si supongamos que queremos hacer una actividad evaluada, podemos ponerlo esto en segundos. Por ejemplo, si le pongo 60 segundos es 1 minuto, 120 serían 2 minutos. Entonces el tiempo debemos delimitarlo directamente en segundos, ¿no? Bien, aquí ya seleccioné acá. Ya tengo la configuración hasta acá y ahora solo tengo que añadir las palabras. Aquí, esta barrita de acá me muestra la calidad de la prueba. Es decir, dependiendo de la dificultad y del número de palabras que yo he añadido, así va a ser la complejidad que va a tener y la calificación que va a tener mi actividad. Ahorita aparece en 0 porque yo no he agregado ninguna actividad. Si yo le doy acá, por ejemplo, si se fijan, me aparecen las sugerencias de las que yo ya he utilizado. Web,
¿Cuál era la otra? No recuerdo. Licencia web, diagrama. Veamos. La otra es colocar algunas de las que vimos acá. Imagen le vamos a colocar hoy. Y herramienta. Para variarlo un poco, ¿no? Le doy a enviar a las palabras. Y ya me llenó el 100% porque coloqué todas las palabras. Ahora yo lo que necesito es colocar unas etiquetas para que otros usuarios puedan encontrar estas herramientas. Por ejemplo, aquí hay herramientas de web social, webcam, web, le pongo web 2.0 para que otras personas que busquen web 2.0 mi actividad les aparezca disponible a ellos, ¿no? Si se fijan, yo puedo agregar aún más palabras para aumentar la dificultad, ¿no? En este caso agregamos 6, pero si ustedes dan en añadir nuevamente, pueden agregar las que ustedes gustan. Por ejemplo, si llenara las primeras 2 y le doy a enviar, pues aparecerían ya 8 palabras y así sucesivamente, dependiendo cuántas ustedes deseen agregar, así va a ser la dificultad, ¿no? Dice que se necesitan 3 etiquetas. Vamos a poner prueba de web y vamos a poner ensayo, ¿no? Y ahí ya me aparece habilitado el botón para publicar. Le damos en publicar. Y para copiar el enlace solo damos previsualizar. Y ustedes copian este enlace que es el que comparten a sus estudiantes o a las personas con las que desean poner. Si se fijan, como agregué el límite de tiempo y puse 120 segundos, ahora me dice que son 2 minutos. Acá me aparece mi nombre porque yo inicié sesión en EducaPlay, ¿no? Entonces aparece que yo soy el que va a elaborar, o perdón, el que va a resolver el quiz, ¿no? En este caso. Y aparece siempre el autor, ¿no? Que en este caso fue bajo mi usuario, así que aparece mi nombre por acá. Y ella puede comenzar. Y si se fijan cómo cambié las configuraciones, ya no me muestran las palabras. Ya no aparecen por ahí las palabras. Entonces tenemos esa dificultad. Aquí abajo está la solución que les mencionaba. Por ejemplo, la palabra diagrama está en la parte de arriba. A ver. Como cambié las configuraciones, no me aparecen a las opciones diagrama, ¿no? Selecciono acá y ahí va apareciendo. Es una forma de que el estudiante no busque más, ¿no? Aumentar la dificultad, ¿no? Porque no sabe qué palabras está buscando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos web y así el estudiante va a comenzar a rellenar y van a ir apareciendo las palabras que va encontrando porque cambié la configuración a que no se agregara pista, ¿no? Entonces, si la configuración estuviera que agregar pistas, pues entonces aquí aparecerían todas las palabras que tienen que buscar, ¿no? Bien, eso en cuanto para que veamos, ¿no? Qué fácil es elaborar esas pequeñas actividades, ¿no? Que pudiese pensar mucha gente que tal vez nos tardamos 20, 30 minutos, cuando en realidad nos hemos tardado, creo que comenzamos a las 9:35 y son las 9:42, es decir, hemos estado 7 minutos elaborando el quiz y ya lo tenemos listo para utilizarlo. Entonces, así como esta herramienta de EducaPlay, tenemos acá otras herramientas que también son fácil de utilizar y se utilizan de forma intuitiva, ¿no? Tenemos el mural, que nos dice acá que la función del mural, como la de tantos otros murales o pizarras virtuales, es servir de espacio en blanco donde redactarás tus ideas, organizarás y debatirás en grupo y es algo muy útil para proyectos de trabajo en equipo. Es una ventaja de un mural virtual online, además de la libertad creativa que ofrece, es la posibilidad de trabajar a distancia y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. También tenemos el ISU, que nos dice que es un espacio que permite publicar archivos PDF, brindando una apariencia más dinámica, interactiva,
que al leerlo parece que estamos hojeando alguna revista, ¿no? Acá, como le menciono, era la solución del quiz. Y tenemos otras herramientas para producir materiales didácticos. Por ejemplo, aparece Powtoon, que también la he utilizado y por experiencia les digo que es una herramienta bastante interesante para producir videos. Incluso si somos de esos que nos da pena hablar, eh, tiene herramientas para generar el audio, ¿no? A través de la introducción de texto, ¿no? Entonces tiene esas versatilidades que es bastante sencillo de utilizar. Nos dice que es una forma sencilla de crear presentaciones espectaculares. Pueden ser muy útiles para aquellos profesores, estudiantes y ponentes en general que quieran crear un video didáctico en poco tiempo. Powtoon es una herramienta que combina los elementos muy importantes, que sea fácil de usar y que resulten divertidos, ¿no? Para la persona quien recibe esa herramienta. Este Acapella Box lo estuve revisando el día de ayer porque es uno de los que yo no conocía y me parece bastante divertido. De hecho, a mi sobrina le gustó, ¿no? Porque ella está aprendiendo a leer. Entonces, le ponía que escribiera ahí, que ella conoce y que le diera play para ver si era lo que yo le había dictado y le había gustado, ¿no? Es decir, para alguien que aprende a leer, eh, lo puede ver con ese fin didáctico, ¿no? De corroborar si lo que escribió está en la línea de lo que debía de haber escrito, ¿no? También, ¿no? En el ámbito educativo, ustedes pueden generar, ¿no? A través del texto, pueden copiar texto, pegarlo acá y darle play y genera un audio. Podemos descargar ese audio y utilizarlo en una presentación, ¿no? Para elaborarlo de una forma más intuitiva. Tiene diversos idiomas, incluido el español, y también tiene lo que es una serie de voces de opción, ¿no? Pueden ser voces masculinas o voces femeninas. Bien, con eso finalizamos con lo que se refiere a las herramientas, ¿no? Pasamos a lo que es al uso de licencias. Ya habíamos, creo, visto un poco sobre lo que es el uso de licencias en una de las tutorías anteriores. Habíamos hablado de los 6 tipos de licencias de Creative Commons. Ahora vamos a ver el cómo seleccionar una licencia. Por ejemplo, en la tarea 3, ustedes han elaborado lo que es un video educativo. Ustedes pueden o tenían la posibilidad de agregar a su video una de estas licencias para limitar directamente los derechos de autor, derechos de uso, etcétera. Ahora bien, vamos a ver cómo o cómo elegir esta licencia o qué estoy aceptando yo cuando elijo esta licencia. Nos dice que antes de seleccionar una licencia de uso bajo el formato de Creative Commons, existen algunas consideraciones que es importante que cada uno de esos ustedes tomen en cuenta. Creative Commons en 2013 dicen, nos da cuáles describen a continuación, ¿no? Primero, la irrevocabilidad. Recuerde, dice que las licencias no pueden ser revocadas, es decir, una vez que usted a un producto suyo, a un material elaborado por usted, le agenda una licencia de Creative Commons, no se le puede quitar esa licencia. Es decir, queda abierta de por vida, ¿no? Para la utilización ahí entre los usuarios. Una vez se aplique una licencia de Creative Commons a su material, cualquiera que lo reciba puede confiar en esa licencia mientras el material esté producido esté protegido, por derechos de autor y derechos similares, inclusive si luego deja de distribuirlo. Por ejemplo, si ustedes dejan de distribuirlo, sigue con esa licencia de distribución. Es decir, no se la podemos quitar una vez agendada esa licencia. También el tipo de material. Dice, asegúrese de que el material sea apropiado para la licencia de Creative Commons. Especifique las precisiones qué es lo que se está licenciando. Es decir, qué de todo lo que está en el contenido que usted ha elaborado es lo que está protegido bajo esta licencia. Cualquier trabajo dado tiene múltiples elementos. Por ejemplo, puede ser textos, imágenes, música. Asegúrese de marcar o indicar claramente en un aviso cuáles están cubiertos por la licencia. Imagínese de que usted hizo un mapa mental y lo introdujo en un video. Puede ser que el video usted lo proteja bajo una licencia de Creative Commons, pero el mapa mental usted no lo quería dar para el libre uso, ¿no? Porque es algo, digamos, que usted valora, ¿no? Que usted considera que es un producto importante para usted y usted no quiere que eso se esté distribuyendo con libre uso.
Entonces usted debe especificar cuando pone libre su video, qué elementos del video son los que están protegidos por esa licencia y qué elementos no. También la naturaleza y adecuación de los derechos, ¿no? Asegúrese de que el material esté sujeto a derechos de autor o a derechos similares. Si se necesitan derechos claros para usar el material, si el material incluye derechos de terceros, es decir, si hay unas terceras personas que han participado en la elaboración del material, debe de asegurarse de obtener permiso de esas personas para poder generar esa licencia de uso para Creative Commons. También indicar los derechos no cubiertos por la licencia, que es similar al anterior, ¿no? Marcar o indicar qué elementos son los que van a estar protegidos por la licencia y qué elementos no, ¿no? ¿Qué derechos van a tener esas personas? Por ejemplo, derecho a la interpretación, derecho a que se pueda utilizar de forma económica, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un poco más adelante qué preguntas nos tenemos que hacer para decidir utilizar o no estas licencias, ¿no? Para decidir qué licencia de todas las 6 que aparecen ahí en Creative Commons podemos utilizar, ¿no? También tenemos que tener claro, ¿no? Eso, qué tipo de licencia es el que deseamos aplicar a nuestro producto. Piense en cómo quiere que se use el material. Es decir, cómo quiere usted que su producto o su material sea utilizado. Considere lo que espera lograr al compartir su trabajo, al determinar cuál de las tesis de licencia de Creative Commons debe de aplicar, cuál de las 6, ¿no? Ya vamos a ver un poco más a detalle cómo elegir cuál. Considere cuál obligación que pueda afectar el tipo de licencia que solicita. Considere cualquier obligación que pueda afectar este tipo de licencia. Piense cualquier obligación que tenga como los requisitos de licencia, de una fuente de financiamiento, un acuerdo de empleo o las limitaciones en su capacidad de uso en la licencia de Creative Commons. Ahora bien, ¿cómo elegir entre las licencias, entre las 6 licencias que presenta Creative Commons? Aquí nos dice que nos debemos de hacer 2 preguntas. La primera, ¿quién quiere usted permitir que se compartan adaptaciones de su trabajo? Es decir, que se compartan interpretaciones o adaptaciones del trabajo que usted realizó. Si la respuesta es sí, permite a otros copiar, distribuir, exhibir, interpretar su obra, así como hacer y distribuir obras derivadas o basadas en esta, ¿no? Es decir, si su respuesta es sí abiertamente, todo lo que está acá usted lo permite hacer desde su obra, ¿no? Si la respuesta es sí, siempre que se comparta bajo la misma licencia, es decir, si está compartido bajo la misma licencia, usted puede, es decir, si usted comparte bajo la licencia, digamos, de libre explotación, y sí permite que se hagan esas interpretaciones, pero quiere que esas interpretaciones queden bajo la misma licencia que usted decidió, entonces se puede hacer en este apartado. Ya vamos a ver cuál no. Y la otra respuesta es no, no. No permite a otros copiar, ni distribuir, ni exhibir, ni interpretar la obra que usted ha realizado, pero distribuir obras derivadas basadas en esta, pero no distribuir obra basada en esta. Es decir, sí se permite copiar y hacer esto, pero no interpretar o distribuir esas obras, ¿no? La otra pregunta que tenemos que hacernos es si quiere permitir usos comerciales de su obra, es decir, usos con fines de lucro, ¿no? Si la respuesta es sí, la licencia permite a otras personas copiar, distribuir, exhibir e interpretar obras incluso con fines comerciales, ¿no? Es decir, recibiendo una aportación económica. Si la respuesta es no, la licencia permite a otras copiar, distribuir, exhibir, interpretar la obra para propósitos no comerciales, es decir, sin fines de lucro, ¿no? Y aquí nos da una tabla de cómo elegir qué clase de licencia con base a la respuesta que hemos dado. Por ejemplo, ¿permitir adaptación de la obra? Sí. Si se permite adaptación de la obra, luego permitir el uso comercial de la obra, si la respuesta es sí, va a ser esta licencia, ¿no? Compartir y libre, ¿no? Y no importa el uso comercial. Y si acá la respuesta es no, no se permite el uso comercial, pero sí se permite la adaptación de la obra, serían los primeros 2 iconos, pero aparece el signo de dólar que no se usa el comercial, es decir, no se permite la distribución comercial de la obra y sí hacer adaptaciones, ¿no? Ahora, si la respuesta no fuese sí a la primera pregunta, sino que fuera sí siempre que comparta la misma licencia o se comparta de la misma manera, también debemos de preguntarnos si se
puede utilizar de forma comercial. Si así, le agregamos acá este signo que es el de retorno, que quiere decir que va a permanecer bajo la misma licencia, ¿no? Y si lo puede utilizar de forma comercial. Si la respuesta es no, entonces aquí, si se fijan, aparece el signo de dólar con una línea cruzada, quiere decir que no se utiliza comercial, debe ser compartido bajo la misma licencia, se pueden hacer interpretaciones y se puede distribuir la obra, ¿no? Ahora, si la respuesta a la primera pregunta, si se puede hacer adaptaciones, es no, permite el uso comercial de la obra, es decir, permite utilizarla sin hacer interpretaciones. Si ustedes deciden que sí, sería una licencia de este tipo, by ND, que acá nos dice que sí se permite hacer, perdón, que no se permite adaptaciones, sino que se puede compartir igual y no hay ninguna restricción en cuanto a los fines de lucro. Si la respuesta es no y no se permite el uso comercial, pues aquí vemos, ¿no?, que aparece nuevamente el dólar ahí y la licencia es by NCND, ¿no? No comercial y no distribución, ¿no? Entonces, esos son los 6 tipos de licencias de Creative Commons que podemos utilizar y esas son las respuestas que nosotros podemos darlo para así decidir mediante esta pequeña imagen gráfica qué licencia me conviene optar dependiendo de qué es lo que quiero permitir que se haga con la obra que yo he elaborado, ¿no? Luego aparecen algunas herramientas para compartir materiales. Nos dice que una vez el recurso material didáctico fue creado, es decir, una vez ya fue creado el material, una vez una licencia abierta de uso libre fue seleccionada, ya vimos cómo seleccionarla, y un formato fue elegido, llega el momento de compartirlo con otras personas. Algunas de las plataformas en las que se pueden compartir y obtener material son las licencias de Creative Commons, por ejemplo, Flick, KR, esta de acá, Ketfat, Internet Archive, Wikipedia Commons, Mitopeku War, Free Music Archive, ¿no?, dependiendo de qué clase de archivos. Ahí en el material de lectura ustedes pueden encontrar la descripción de cada una de estas herramientas por tiempo. Aquí creo que solo coloqué tres, sí. Por ejemplo, Flick dice que es una aplicación para administrar y compartir fotos en línea, es decir, básicamente imágenes. En una de las plataformas más robustas de imágenes de mucha calidad, organizada por muchos criterios de búsqueda. Tenemos también lo que es Wikipedia Commons, nos dice que el parte de la familia sin fines de lucro, es decir, sin fines económicos, multilingüe, es decir, diferentes lenguajes o idiomas, con contenido libre. Es una wiki con un catálogo de imágenes, audios y videos. Si nos fijamos, la primera solo era de imágenes. Acá Wikipedia Commons es libre en cuanto a imágenes, audios y videos, ¿no? Todo totalmente gratuitos y sin fines de lucro. También tenemos el Free Music Archive, que nos dice que es un buscador de música gratuita con licencia de Creative Commons, que es especialmente útil para el diseño del material audiovisual con la inserción de música ambiental, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestras presentaciones deseamos agregar, por ejemplo, audio de fondo, sonido de fondo, y andamos buscando, ¿no?, archivos MP3 que podamos utilizar. Entonces aquí esta plataforma nos provee de esa gama amplia de archivos ambientales, de MP3 ambientales, para utilizarlos de fondo. También tenemos que otra forma de distribuir nuestros documentos o nuestros aportes, ¿no?, que han sido creados, que tienen una autoría y que han sido bajo una licencia previamente definida. Podemos hacerlo a través de lo que son las web personales, plataformas y servicios web o repositorios institucionales. Por ejemplo, en sitios web personales nos dice que muchos docentes prefieren hacer uso de los espacios online personales como sitios y blog para compartir desde textos hasta tipos de medios como imágenes y videos. Hay ventajas y desventajas de utilizar esta clase de forma de compartir, ¿no? Otras plataformas y servicios web también pueden ser utilizadas. Como hemos visto anteriormente, existen algunas plataformas de distribución de contenido en Internet que al momento de subir el contenido posibilitan la elección de una licencia de Creative Commons. Es el caso mencionado de YouTube, Vimeo, Flick, Silverchair y SoundCloud. Aquí, por ejemplo, un video que usted está cargado o que usted haya cargado a YouTube automáticamente,
está protegido bajo algunas licencias particulares de Creative Commons, sin que usted lo haya licenciado, pero porque la plataforma trabaja de esa forma, automáticamente cuando usted sube ese archivo ahí ya está licenciado, ¿no? Ya tiene una licencia de Creative Commons. Repositorios institucionales, nos dice que para compartir recursos educativos abiertos producidos en el marco de las actividades universitarias, una buena estrategia es utilizar sitios y repositorios institucionales para depositar sus recursos, ¿no? Que tengan términos de uso claros y la inclusión de metadatos para facilitar la búsqueda, ¿no? Y con eso finalizamos lo que es el pequeño resumen que estaba previsto revisar para este día. Cabe mencionarnos que muchas herramientas no están incluidas acá y sí están en el material de lectura, ¿no? Ya que por razones de tiempo no podíamos revisarlas todas o incluso no está agregado todo el contenido así que es una recomendación, ¿no? Que lo leamos cada uno de nosotros detenidamente. Si hay alguna consulta o duda, pues tenemos el espacio habilitado para que lo podamos expresar. No sé si tienen alguna duda, consulta o algún comentario. Bien, si no hay consulta, pues lo dejaríamos hasta acá. Les agradezco por la puntualidad. Cualquier duda que les surja con respecto ya sea a la entrega que tenemos prevista de lunes de la coevaluación o sobre los materiales de lectura, pues no duden en escribirme. Les deseo un feliz fin de semana. No sé, Jeremías, si iba a comentar algo. Bueno, quizás un pequeño comentario acerca de todo el material que usted mencionó. Está bien interesante, pero también la falta de motivación en el estudiante quizás sería un factor bien determinante, y eso desmotiva bastante al docente. En la actualidad tenemos, bueno, el ministerio ha entregado laptop, ha entregado internet a los estudiantes, y aún así ellos no visualizan materiales que se les suben a la plataforma. Ellos no, o sea, no les ve ningún interés por aprender, y va a la par, ¿verdad? Están los papás que, pues sí, pues un papel bien determinante. Si el papá no los, hasta cierto modo, no los obliga, ellos no hacen nada. Se ha llegado hasta la, se ha llegado a, ¿cómo podría decir? Que ha habido que ir a buscar a los estudiantes para que ellos trabajen, porque no hacen nada. Cosa que debería de ser diferente, ¿verdad? Sí, está bonito todo y qué bien, ¿verdad? Cuando uno se prepara, uno hace video, y hacer un video no es fácil. O sea, preparar un material, una clase virtual así como usted la presenta, no es fácil. Es bien complicado, y el desinterés, ¿verdad? Quizás hasta cierto punto nosotros también el desinterés que tenemos, ¿verdad? Y siento yo de que es bien, pues sí, no motiva, ¿verdad? A que sea más creativo el docente, pero de ahí la ética profesional, ¿verdad? Que siempre el docente tiene que estar a la vanguardia, quizás no por, bueno, yo soy de la idea de que con un estudiante que haga la tarea o la actividad que se le da ganancia, pues para el docente ya lo motiva a seguir adelante. Y creo de que es bien dura la labor, ¿verdad? Que el docente, y aparte de eso, bien interesante, pues estar adquiriendo unos conocimientos solamente. Gracias y buen día. Gracias por el aporte. De hecho, sí, lo que usted menciona es con la realidad, ¿no? A veces chocamos con lo que es la cultura nuestra, ¿no? El hecho de que los padres, como usted menciona, no ponen rigor, ¿no? En el aprendizaje de sus hijos. A veces muchos padres ven los centros escolares
como guarderías, ¿no? En los cuales van a dejar los niños y los van a traer a las 12 y ahí se los cuidan y no les interesa si el estudiante aprende o no aprende o directamente culpan al docente. Cuando mencionaba usted eso de los padres, recordaba yo también, porque he tenido experiencias similares a las que usted menciona, ¿no? El hecho de que hace algunos años, bueno, mi papá es profesor y hace algunos años ellos tuvieron que andar donde está el centro escolar, el caserío, buscando a las familias para que matricularan a los niños, porque no los matriculaban. O sea, se veían un montón de niños en el municipio, pero esos niños no iban a la escuela, niños pequeños, a veces de 4, 5, 6, 7 años. Y les tocó andar en esa tarea, ¿no? Viendo el por qué no los mandaban a la escuela, el por qué se desinteresan. Y a veces escuchamos en padres de familia comentarios como, no, es que de las letras no se comen. No, mire, mi amigo, saqué, por ejemplo, tercer grado, segundo grado, y ya sería bastante, ¿no? Y no me ha pasado nada. Yo trabajo en el campo, yo vivo de esto, no necesito eso. Entonces, incluso a veces da lástima, ¿no? Más que todo en las zonas rurales, ¿no? Porque yo también he trabajado en esa clase de instituciones donde a veces padres de familia tienen hijos que son muy buenos en alguna área y no, te voy a dar hasta sexto grado, vas a estudiar hasta noveno, le ponen un límite, ¿no? Hasta dónde va a llegar en el área formativa, ¿no? Y uno es impotente de hacer algo. Eso cuando el estudiante quiere aprender. Y también existe el otro punto de vista, ¿no? Cuando el estudiante no le interesa nada, el papá no le exige, es bastante difícil, ¿no? Que eso motive al docente a, a generar estos recursos o hacer uso de estos recursos, ¿no? La idea básicamente presentada en la asignatura. Yo sé, no todos estos problemas son ciertos, todo lo que usted menciona es realidad, no es algo que vemos y vivimos en el día a día en nuestros centros escolares. Los que hemos trabajado en algún centro educativo de estos sabemos que es una realidad palpable, ¿no? Que a veces los gobiernos tratan de ocultar. Por ejemplo, actualmente con el hecho de dar una computadora se cree que ya se cerró la brecha digital, se cree que todos los problemas quedaron solucionados, se cree que hoy con el hecho de haber evaluado a los docentes aspirantes, los mejores quedaron ahí en teoría y, y esto va a mejorar la calidad educativa, ¿no? Cuando sabemos que culturalmente estamos a años luz, ¿no? De que se vea la educación como una respuesta a las necesidades, ¿no? Porque a la gente no les interesa, a mucha gente no le interesa la educación y lo ven únicamente como un elemento que está ahí, no simplemente porque debe de ser así y ya. Entonces, la idea, ¿no? Básicamente de presentar este recurso e invitarlos a utilizarla es el hecho de que nosotros intentemos hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, a veces es cierto elaborar un video porque a mí me pasó. Yo estuve trabajando el año pasado en lo de cuando se inició lo de la pandemia, estaba trabajando con tercer ciclo. Y yo cuando inició la pandemia, todas las semanas estuve elaborando un video, subiéndolo a YouTube y mandando explicando las 5 lecciones o las 4 lecciones que estaba en esa semana. Y yo tenía alrededor de 30 estudiantes y a veces los videos 0 vistas, 1 vista, 2 vistas. Y a veces había sido un video que a mí me había llevado 2 horas elaborarlo y editarlo, ¿no? Y cargarlo, generar ese enlace para tener que ellos tuvieran ese recurso. Entonces, sí tiene razón Jeremías en cuando dice desmotiva, porque yo pasé por eso, o sea, yo vi y bueno, si no lo están viendo, entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Pero ahí también cabe, ¿no? Lo que usted dice del profesionalismo y tratar, ¿no? De dar el máximo, utilizar el máximo de herramientas para, como usted dice, tal vez algún estudiante, tal vez de mis 30 estudiantes, uno lo veía y por ese que lo veía, yo seguía elaborando el video, ¿no? Porque al menos ese, a él sí le estaban sirviendo, ¿no? Los videos. Entonces, ¿no? La invitación no siempre es a la reflexión, ¿no? A tratar de hacer un cambio positivo, ¿no? Directamente en lo que es los salones de clase, ¿no? Gracias por todos los aportes y pues creo que nos pasamos 7 minutitos, lo vamos a dejar hasta acá.
Les deseo un excelente fin de semana y como les digo, cualquier cosa, cualquier consulta, ahí estamos pendientes a través de cualquiera de los medios habilitados. Gracias, Liz. Buen día. Ya.